Esta es la clase número 11 de Teología Sistemática, no, es clase 11 de Historia Eclesiástica. En la clase número 10 estuvimos trabajando con las características del cristianismo estadounidense. Es importante ver, analizar este cristianismo porque fueron ellos precisamente los que nos trajeron el Evangelio a América Latina. Y una de estas características de ellos fue el espíritu democrático, la separación de la Iglesia y el Estado, el individualismo, el denominacionalismo, la religión por convicción en vez de por coerción, también la competencia de la religión, un agudo sentido de obligación de las actividades misioneras y extensa y celosa de parte de estas iglesias de los Estados Unidos. Adquirieron estas características porque son exiliados religiosos que han sufrido persecución, discriminación, hostigamiento de parte de las iglesias nacionales o establecidas en Europa. Por eso que adquieren este espíritu democrático y la separación de la iglesia y el Estado. Por esa unión entre la iglesia y el Estado y aquello disidente dentro de las iglesias anglicanas, las iglesias reformadas de Holanda o la iglesia presbiteriana de Escocia, la luterana en Alemania o el catolicismo romano, siempre se vieron envueltos en conflicto, en disidencias, persecuciones, atropellos, carcelamiento. Entonces ellos huyen y encuentran en el continente americano esa libertad que no gozaron, no le pudieron brindar en Europa. Pero también las misiones del siglo XX va a surgir de estas iglesias de los Estados Unidos. También estuvimos observando algunos movimientos espirituales y filosóficos durante este periodo del siglo XVIII, tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos. Estuvimos observando el pietismo, que son algunas de las influencias o de nuestras herencias espirituales de las iglesias evangélicas. Me refiero a las iglesias pentecostales. Somos herederas todas las iglesias pentecostales de todos estos movimientos que hemos estado estudiando. El pietismo enfatizaba el sentir, la presencia de Dios, la seguridad subjetiva también de que uno es hijo de Dios. Por otra parte, el liberalismo teológico lo vamos a trabajar ahora en esta clase número 11 también, pero afectó el liberalismo teológico a las iglesias de Europa, a la iglesia luterana principalmente, porque surge ahí la escuela de Tubinga. Me preguntaron en la mañana un pastor cuál era la palabra que podría identificar o definir al liberalismo teológico. Y la palabra que puede definir al liberalismo teológico es la incredulidad. Si me pidieran utilizar alguna palabra que defina a los liberales teológicos o la teología liberal, podría decir que es la incredulidad. El racionalismo, modernismo, pero la incredulidad es la característica de ellos, la incredulidad sobre temas de sobrenaturales, porque ellos no creen en lo sobrenatural. Y también el escepticismo que consiste en dudar la existencia de todo lo que trasciende la experiencia sensorial, de Dios, de lo sobrenatural, de los milagros. El calvinismo fueron los que prepararon la confesión de fe de Westminster, que va a servir también para todas las iglesias reformadas y algunos elementos también de las iglesias de Inglaterra o la iglesia anglicana. Estuve escuchando a un obispo de la iglesia anglicana, tiene 3 videos de 1 hora y media más o menos, donde responde la pregunta, ¿qué es lo que es la iglesia anglicana? ¿Son cuántas horas? A ver, 3, 4 horas y media para responder a esa pregunta. 4 horas y media, porque son tres videos que realizó. Y lo interesante del obispo es que dijo, no existe la iglesia anglicana. Ellos se refieren a la iglesia, existe una sola iglesia, que es la iglesia de Jesucristo, fundada en el siglo I cuando sopló sobre ellos el Espíritu Santo.
se refieren a la iglesia anglicana como comunidades, como una comunión anglicana, pero son parte de la iglesia, la única iglesia que existe, la única iglesia que fundó Jesucristo. Existen instituciones, existen denominaciones, confesiones, comunidades, pero existe una sola iglesia. Me pareció muy acertado lo que dijo el obispo de la iglesia. Oficialmente se llama Iglesia Católica Apostólica Reformada, porque es reformada también. Pero me pareció muy acertado lo que señaló. Existe una sola iglesia fundada por Jesucristo, pero todas las demás somos comunidades o instituciones o denominaciones. Y algunos son movimientos, por ejemplo, las iglesias independientes, las que no tienen confesiones de fe, iglesias locales, porque yo conozco iglesias locales que no están en comunión con otras organizaciones, pero son iglesias evangélicas que salieron de las iglesias denominaciones evangélicas en Chile. Pero también son iglesias. Se podría ver como secta, pero no clasifica el término, no lo define como secta por el hecho de no tener comunión con otras iglesias, son parte de la iglesia evangélica. Pero son ministerios. Hola, hola. Ahora sí, hermano Víctor, se escucha perfecto. Ahora se logró escuchar. Ahora sí Muy me bien. escucha. Disculpe. Sí, hermano Víctor, ahora se le escucha Hola, muy bien. le quería preguntar si ya me escucha ya porque me tocaba disertar. No sé si a qué hora sería. Termino el resumen de la clase anterior, inmediatamente comienza usted, mi hermano Víctor. Ahí le digo. Ah, ok. Muchas gracias. Y también los bautistas, la característica que define a los bautistas no es principalmente por bautizar solo adultos y por inmersión, o por la separación de iglesia y Estado, porque eso, los primeros creyentes que reclamaron esas prácticas y esas creencias fueron los anabaptistas de la Reforma Radical. Si alguien quiere conocer más de los anabaptistas, le paso documentos, los mismos documentos, libros que me pasaron en el Midwestern. Y me hicieron leer también algunos libros de los bautistas. Me gustó, disfruté mucho, me gusta leer acerca de las denominaciones evangélicas. Eh, Presbiterianos, anglicanos, bautistas, metodistas también. Y los bautistas, disfruté mucho leyendo ese libro y tenían características que cuando hablaba acerca de los bautistas, ¿quiénes son? Eran lo mismo evangélicos. El profesor que nos estaba enseñando, me acuerdo, le dije, pero eso se aplica a todos los evangélicos, no es solamente característica de los bautistas, y es verdad, me dijo. Y había un autor que dijo la palabra que define a los bautistas es la libertad, porque ellos resisten todo tipo de imposiciones desde afuera, desde arriba, o imposiciones que sean autoritativas para ellos. Por eso que resisten las declaraciones de fe. Hay declaraciones de fe de los bautistas, de los bautistas, por ejemplo, generales, bautistas particulares, pero para ser coherente, consecuente con el espíritu, característica fundamental de los bautistas de la libertad, no deberían tener credo, porque ellos resisten todo tipo de credos. Confesiones, credos, doctrinas, son temas doctrinales, o administración dentro de la iglesia y liturgia. No hay nadie de afuera, desde el exterior de la iglesia local, que les imponga estos elementos, liturgia, doctrina y administración. Cada una de las iglesias son autónomas. Y esa es la principal característica de estas iglesias. Los, los cuáqueros también es otra de las denominaciones. Aquí en Chile no hay, me gustaría que hubiese aquí en Chile para ver, eh, para conocer de estas iglesias, pero no hay acá en Chile. El énfasis de ello es la luz interior y oponerse al cristianismo organizado. Los cuáqueros rechazan el culto formal, el canto, las ordenanzas del bautismo y la cena, los ministros y la educación teológica. Todo eso lo rechazan.
La característica es de los cuáqueros el pacifismo y la filantropía. Hubo un avivamiento evangélico, de ahí surgen las iglesias evangélicas, de los avivamientos del siglo XVIII. En Inglaterra se conoce como el movimiento wesleyano y en Estados Unidos como el primer gran despertar. John Wesley fue George Whitefield y John Wesley en Inglaterra, y una pluralidad de iglesias en América se produjo este gran despertar el primer avivamiento evangélico en el mundo, porque uno fue en Inglaterra y el otro en Estados Unidos. Pero lo que produjeron, los resultados que se produjo gracias a este avivamiento fueron los siguientes. Florecieron o se despertaron las sociedades misioneras, bíblicas y tratados y otras ayudas para esparcir el evangelio. Los avivamientos evangélicos, los avivamientos, da como resultado la responsabilidad de la iglesia para la evangelización mundial. Eso debemos aprenderlo en cuanto a los avivamientos evangélicos. Una necesidad de la evangelización mundial y un compromiso abnegado, sacrificial, por extender el evangelio a todas las culturas de la tierra. Por lo tanto, ahí debemos nos hace reflexionar eso en cuanto a qué es lo que es un avivamiento y si, qué elemento de los grandes avivamientos de la historia nosotros practicamos o ejercimos. Porque, bueno, llevamos ya de 100 años de pentecostalismo aquí en Chile, pero no nos hemos esforzado sacrificialmente, no hay un compromiso para la evangelización mundial. En esa época era por la pobreza extrema de nuestros hermanos, pero ahora ya no hay excusa para no llevar a cabo la tarea de la gran comisión de la evangelización mundial. Esa parte falta de las iglesias aquí en Chile, la iglesia pentecostal de Chile. Todas las iglesias latinoamericanas, bueno, por las características de los países latinoamericanos, de la extrema pobreza, pero eso era hace un tiempo atrás, antes de los años 80, 70, pero ahora ya no hay excusa. Por eso es que hay muchos hermanos que son de Colombia. Conozco a misioneros que son de Colombia, de otros son argentinos también, y bueno, en Perú igual, de las asambleas de Dios principalmente, o alianzas cristianas misioneras, que están enviando misioneros al extranjero, a otras partes del mundo. Pero no hay suficiente con la necesidad de misioneros en otras partes de la tierra. Pero eso fue lo que se produjo en el primer gran despertar. Y lo otro, algunos señalan que el avivamiento wesleyano fue el que salvó a Inglaterra de la revolución que ocurrió en Francia. Por eso que es considerado Juan Wesley como uno de los hombres más importantes de la historia de Inglaterra, porque gracias al avivamiento wesleyano salvó, transformó las almas de las personas e desincentivó el uso de las armas para una eventual revolución armada en Inglaterra. También surge el movimiento metodista del Ejército de Salvación. El nombre de este era... Hay un colegio, no sé si alguien se me olvidó el nombre, William Booth es el nombre de fundador del Ejército de Salvación, y su área, su tarea es el servicio y la acción social. Enfatizaron la experiencia personal o de crisis y la salvación, influyó en casi todas las denominaciones evangélicas de América. De ahí se comienza a conocer los avivamientos, desde esa época. Anteriormente eran reformas, pero en el siglo XVIII se conocen los avivamientos. Fue extraordinario, sí, fenómenos espirituales extraordinarios, pero lo que produjo se enfervorizaron las almas, se comprometieron los creyentes, se sacrificaron los creyentes para llevar el evangelio a otras partes de la tierra. Pero esos fenómenos espirituales lo produce, por supuesto, Dios, no es que alguien lo planifique, eso sea de manera espontánea cuando Dios lo quiere, según su santa voluntad. Después el otro, el más extraordinario fue en el siglo XX, el pentecostalismo, ese fue más masivo todavía, de mayor crecimiento, el más rápido de toda la historia del cristianismo.
Muy bien, ahora vamos a escuchar la disertación de nuestro hermano Víctor. El tema que nos va a compartir. Bueno, se escucha un ruido de fondo, no sé si Ah, ustedes lo hermano han Patricio notado. parece. Parece hermano Patricio. Ah, Tiene el ahí, micrófono abierto. Ahí sí. ahí está. Y bueno, queda un micrófono abierto. A la otra vez un hermano se le quedó el micrófono abierto igual. Y estábamos escuchando el partido. A las 8 va a pasar eso, creo. Ah, no, bueno, sí. Muy bien, hermano Víctor. No sé si va a compartir pantalla, hermano Víctor. Yo no he apostado ni a Perú ni a Gareca, así que soy imparcial. Ah, muy bien, muy bien. No sé si me permite para De, compartir. de inmediato, de inmediato. A ver, Está muteado. a ver, ¿qué es lo que dice aquí? Hacer anfitrión. No, ¿qué es lo que dice aquí? No, hermano. ¿Hacer anfitrión? Ahora sí. Listo, hermano Víctor. Ahora está adelante. Ya, gracias. Gracias. A ver si puedo compartir. Eh, 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 eh. Ya, ahí me avisan si ve mi pantalla, por favor. Ok. Se está ¿Se ve? viendo. Sí. Ah, está trabajando Ya, con Prezi. ok. Sí, lo hice online nomás. Ya, hermanos. Bueno, yo no me veo, así que creo que, a ver si... Ah, por acá sí está. Ya, ahí está. Ya, se escucha todo bien, ¿no? Porque tuve problemas con mi micrófono. Perfecto, hermano Víctor. Sí, hermano, se escucha bien. Ya, mis hermanos, eh, muy buenas tardes a todos. Eh, el tema que me tocó disertar el día de hoy es sobre la reacción monástica por Justo González, en la cual vamos a hacer un pequeño análisis un poquito detallado de, de todo lo que es la reacción monástica. Bueno, dentro del contexto de la reacción monástica de Justo González, ¿no? Justo González es un teólogo, ¿no? Un historiador, en la cual dentro de su libro El cristianismo primitivo, él dedica un capítulo al análisis de la reacción monástica, ¿no? En sí, la reacción monástica es un movimiento religioso, ¿no? Que surgió en el seno del cristianismo primitivo. ¿Y cómo surge? En respuesta a los profundos cambios sociales, espirituales, a la decadencia también del Imperio Romano durante los siglos tercero y cuarto. Dentro del contexto histórico, la reacción monástica se gestó, ¿no? Como indicaba anteriormente, en un contexto marcado por la crisis del Imperio Romano, el cual se caracterizaba por que era inestable políticamente. También había una decadencia económica y aumentaba y crecía la secularización de la sociedad, ¿no? Al mismo tiempo, también el cristianismo se expandía, hubo un gran crecimiento del cristianismo, ¿no? Pero también enfrentaba desafíos internos como la herejía, otro desafío era el cisma y la mundanización de la iglesia, ¿no? Entendemos como herejía dentro del contexto religioso a cualquier creencia o práctica que se contrapone de manera frontal a las doctrinas centrales o dogmas establecidos por una religión, ¿no? Y lo que es el cisma más que todo se refiere a una división profunda y duradera que genera la separación de un grupo de creyentes de la autoridad central. Esta ruptura puede estar motivada por muchas causas, ¿no? Eh, los orígenes y las características. Dentro de este contexto, algunos cristianos buscaron un camino de vida alternativo, ¿no? Apartando de las mundanidades del mundo y enfocado en la búsqueda de la perfección espiritual. Entonces, ¿qué es lo que hacían los cristianos, no?
como había una crisis tanto política, espiritual, el secularismo había aumentado, entonces ellos buscaron un camino de vida alternativo a esto, ¿no? Apartado de toda esta mundanidad que se estaba dando en ese tiempo, ¿no? Y también hacían la búsqueda de la perfección espiritual. Estos individuos conocidos como monjes se refugiaban en lugares remotos, como desiertos, montañas, donde vivían en ascetas, ¿no? Una asceta, como, bueno, ahí en las clases anteriores hemos visto, ¿no? Que una asceta es una persona que adopta un estilo de vida austero y sencillo. Y con cuál es el objetivo de eso, es purificar su espíritu y alcanzar un mayor nivel de espiritualidad. Acá se complica un poco esto. Un segundo, ahí sí. Bueno, dentro de las principales figuras del el monacato, ¿no? O el monasticismo, tenemos a Antonio Abad, ¿no? Antonio Abad es considerado el padre del monacato oriental. Eh, Antonio se retiró al desierto egipcio a principios del siglo IV, donde estableció una comunidad monástica eremítica. ¿Y qué es un monacato, no? El monacato es también conocido como monaquismo, ¿no? De, es una forma de vida religiosa caracterizada por el aislamiento del mundo. Aquí se aislaban completamente del mundo y la dedicación de una vida de oración, contemplación y trabajo manual, ¿no? ¿Y cuál era el objetivo del monacato? Era alcanzar un estado de espiritualidad y unión con Dios. Ellos buscaban, ¿no? Estar a un estado mayor, ya, llegar en comunión con Dios, ¿no? Mediante la renuncia de ellos renunciaban a sus posesiones materiales, los placeres mundanos y la propia voluntad, ¿no? Hay dos tipos de monacatos. Tenemos el monacato cenobítico, donde los monjes y monjas viven en una comunidad siguiendo reglas estrictas de vida y oración. Y el otro tipo de monacato, tenemos el monacato ermitaño, donde los monjes y monjas viven en aislamiento total, dedicadas a la oración y la contemplación. O sea, el cenobítico era una comunidad, y lo que es el ermitaño, ellos se aislaban completamente, ¿no? Antonio de Abad, bueno, él nació en el año 251 después de Cristo en Coma, Egipto. Nació dentro de una familia muy acomodada. Recibió una educación cristiana y se dedicó a la agricultura. Él fue agricultor. A la muerte de sus padres, a los 20 años, heredó una gran fortuna. ¿Y cómo fue el llamado a la vida ascética de Antonio de Abad? Fue durante un sermón sobre la pobreza y el seguimiento de Cristo, el cual lo impulsó a vender sus posesiones y donarlas a los pobres, ¿no? Se retiró a vivir en una comodidad ascética cerca de su pueblo natal. Un poco más tarde se adentró en el desierto para vivir en soledad y oración. Se dedicó a la oración, el ayuno, el estudio de la Biblia y la lucha contra las tentaciones. Su fama de santidad trajo a muchos seguidores, quienes buscaban su consejo y guía espiritual. Antonio de Abad fundó comunidades monásticas en el desierto, sentado las bases del monacato eremita. Dentro del legado que nos deja Antonio de Abad tenemos, ¿no? Es considerado el padre del monacato y uno de los santos más importantes del cristianismo. La vida de Antonio de Abad inspiró a countlesas personas a dedicarse a la vida religiosa y a la búsqueda de la santidad. Uy, se perdió acá. Espera un segundo. Eso es lo que no me gusta de Prezi. Se pierde a veces. Dentro de otra figura principal dentro de lo que es el monasticismo, perdón, tenemos a Pacomio, ¿no? Pacomio nació alrededor de los años 29 en Tebas, Egipto, en el seno de una familia pagana, a diferencia, ¿no? Bueno, a diferencia del próximo que vamos a leer, ¿no?
Él nació dentro de una familia pagana. A los 20 años fue reclutado forzosamente para el ejército romano. Pacomio sirvió en el ejército romano. Durante su servicio conoció a cristianos y quedó profundamente impresionado por su fe. En los servicios que él tenía, por ejemplo, en las misiones que ellos le enviaban, ¿no? Los cristianos se le acercaban a ellos a ofrecerles agua, a ofrecerles ayuda, y ahí trataban de hablarles de la fe. Entonces, él quedó impresionado por eso, ¿no? Tras su desmovilización, bueno, cuando ya salió del ejército romano, se convirtió al cristianismo y se dedicó a la vida ascética. En el año 321 después de Cristo fundó el primer monasterio cenobítico de Tanabesi en Egipto. Esta comunidad se caracterizaba por la vida en común, la oración, el trabajo manual y la obediencia a un superior. El modelo de Pacomio tuvo un gran éxito y se expandió rápidamente por todo Egipto, ¿no? El tipo de monacato en tema de cenobítico, ¿no? Fundó varios monasterios más, tanto masculinos como femeninos, y estableció reglas debidas para los monjes. Su influencia se extendió a otras regiones del Mediterráneo, sentando las bases del monacato oriental. Murió en el año 347 después de Cristo, dejando un legado duradero en la historia del cristianismo. Pacomio es considerado el padre del monacato cenobítico, o sea, el tipo de monacato que se vive en comunidad, y uno de los santos más importantes de la Iglesia Oriental. Sus ideas y prácticas monásticas han tenido un impacto significativo en el desarrollo del cristianismo y la vida religiosa. Eh, el siguiente, a ver, nuevamente se regresa mal, mal por esto. Tenemos también a Basilio de Cesarea, ¿no? Basilio de Cesarea nació en el año 329 en Capadocia. Él sí nació dentro de una familia cristiana acomodada, a diferencia de Pacomio, que nació del seno de una vida pagana, ¿no? De una familia pagana. Eh, Su padre, Basilio el Viejo, era un reconocido maestro y teólogo, ¿no? Su madre, Hermelia, era una mujer profundamente religiosa que inculcó en sus hijos los valores cristianos. Basilio de Cesarea él recibió una educación excelente en retórica, fue un filósofo y teólogo en Cesarea y Atenas. Tras completar sus estudios, también se dedicó a la abogacía, donde destacó por su inteligencia y elocuencia. A los 30 años, experimentó una profunda conversión religiosa y decidió dedicar su vida a Dios. Junto a su amigo Gregorio Nacianceno, Basilio de Cesarea fundó una comunidad monástica en las montañas de Ponto, donde se dedicaron a la oración, el estudio y la ascesis. En el año 362 fue consagrado obispo de Cesarea, una de las ciudades más importantes del Imperio Bizantino. Como obispo, Basilio se destacó por su celo pastoral, su defensa de la ortodoxia frente a las herejías y su labor social a favor de los pobres y los necesitados. Dentro de los aportes que dejó a la iglesia Basilio de Cesarea, ¿no? Es que es considerado uno de los padres de la iglesia más importantes, especialmente en la iglesia oriental. Sus escritos teológicos sobre temas como la Trinidad, la creación, la moral y la vida espiritual han tenido una gran influencia en el pensamiento cristiano. Y también es conocido por su labor como organizador de la vida monástica y por la fundación de las escuelas y hospitales. Dentro de estos tres figuras principales que hemos podido ver, se destacan de gran manera, ¿no? Ya que dejaron grandes ejemplos. También ellos, dentro de su proyecto, como se podría decir, que ellos plantearon también, tuvieron que establecer reglas, tuvieron que establecer normas, porque en algún momento tenía que haber un orden, ¿no? Y ahí principalmente la figura de Basilio de Cesarea, también Pacomio, aportan muchísimo dentro de las reglas y conductas de lo que tenía que tener
la persona que se dedicaba más que todo a lo que es el monasticismo, ¿no? El libro de Justo González profundiza en los aspectos históricos y teológicos de la religión monástica, ofreciendo una visión detallada de su impacto en la vida celestial y social. O sea, este tema del monasticismo, ¿no? Impactó mucho en la sociedad, aportó bastante a la sociedad, porque gracias a ello, como vamos a ver un poquito más adelante en la presentación, eh, como estaba ya la Biblia, entonces ellos se dedicaron mucho a enseñar, hubo mucho aprendizaje, se crearon escuelas y todo eso, entonces fue un aporte muy grande a la sociedad y también en la vida celestial, porque ellos también dentro de lo que practicaban, ¿no? Ellos tenían una vida espiritual, ellos inducían a que nosotros tengamos una vida espiritual, ¿no? Vamos a ver más o menos el impacto y legado que tuvo el monasticismo dentro de la iglesia, ¿no? Bueno, era lo primero, lo importante era preservar la fe cristiana, ¿no? Los monasterios se convirtieron en centros de estudio y transmisión de la fe cristiana, preservando la tradición y las escrituras durante un periodo de inestabilidad y herejías. Además, un legado que ellos dejaron, ¿no? Era el desarrollo de una espiritualidad profunda. La vida monástica fomentó una espiritualidad profunda basada en qué? Basada en la oración, ¿no? En el ascetismo, o sea, en dejar todo y llevar una vida simple, y la búsqueda de la perfección. Ellos buscaban la perfección, ofreciendo un modelo alternativo a la mundanización de la iglesia y también la renovación y reforma, ¿no? Movimientos monásticos como Cluniacense impulsaron reformas en la iglesia, abogando por una mayor austeridad, moralidad y compromiso con los ideales evangélicos. Esto iba en contra de todo lo que se hacía en las iglesias, ¿no? La austeridad para un obispo en ese tiempo, para un papa, era, era algo que estaba escrito en chino, que él no entendía, ¿no? Ellos no sabían de vivir en una vida austera. Y también la expansión del cristianismo, ¿no? Los monjes jugaron un papel crucial en la evangelización de nuevas regiones, llevando la fe cristiana a zonas remotas y estableciendo monasterios como centros misioneros. Y dentro del impacto que tuvo este movimiento en la sociedad, ¿no? Tenemos la asistencia social, ¿no? Los monasterios se convirtieron en centros de asistencia social, brindando refugio, comida y atención médica a los más necesitados, especialmente durante la crisis y epidemias. También venía la preservación del conocimiento. Los monjes, ¿qué hacían acá? Los monjes copiaban y preservaban manuscritos antiguos, incluyendo obras literarias, científicas, filosóficas, contribuyendo a la conservación del conocimiento durante la Edad Media. También vino el desarrollo de la economía. Los monasterios promovieron la agricultura, la artesanía y el comercio, impulsando el desarrollo económico de las regiones donde se ubicaban. Fueron parte de los aportes que hicieron a la sociedad, ¿no? Este movimiento. Y también hubo un gran aporte con la influencia cultural. El arte, la música, la arquitectura y la literatura de la época se vieron profundamente influenciados por la religiosidad y los valores monásticos. Dentro de algunos ejemplos de impacto tenemos, por ejemplo, las copias monásticas, tenemos que crearon hospitales monásticos, también escuelas monásticas, tenemos la arquitectura monástica, ¿no? Las imponentes abadías y monasterios construidos durante la Edad Media ejemplifican el poder y la influencia del monasticismo en la sociedad. Pero como le decía, este era un movimiento y siempre cuando hay un movimiento tienen que haber reglas, tienen que haber normas, tenemos que ordenarse porque ya se estaba fomentando un desorden acá, ya todo el mundo tenía ideas, querían hacer las cosas a su manera, ¿no? Entonces empezaron a implementarse
algunas reglas monásticas para que toda persona que se uniera a este movimiento la respetase, ¿no? Entonces, dentro de las primeras normas o reglas, ¿no? Un segundito. Ahí está. Ahí se perdió. Perdón, perdón, perdón. Ya, tenemos la oración. La oración era un elemento central de la vida monástica. Todo estaba avanzado dentro de la oración. Y las reglas establecían horarios, habían horarios y pautas específicas para la oración individual y comunitaria. O sea, esta de acá estaba bien normada, ¿no? Habían reglas a qué hora tenían que orar, si la oración usted la hacía individual, la hacía de forma comunitaria, ¿no? También el trabajo. El trabajo manual era considerado una parte esencial de la vida monástica y las reglas regulaban la distribución del trabajo, los tipos de actividades permitidas. No todas las actividades estaban permitidas, habían actividades que no estaban permitidas dentro de este movimiento, ¿no? Y la distribución de las ganancias. También había una equidad, ¿no? En la distribución de las ganancias. También una de las reglas es el comportamiento. Las reglas establecían normas de conducta para los monjes y monjas, abarcando aspectos como la obediencia, la humildad, la castidad y el silencio. Otra de las reglas tenemos la alimentación, ¿no? Las reglas regulaban la dieta de los monjes. Ellos tenían hasta una dieta, ¿no? Estableciendo ayunos, restricciones alimenticias y horarios de comida. También había una regla implementada para el tipo de vestimenta. Las reglas definían la vestimenta adecuada para los monjes y monjas. Generalmente era simple y austera. Y la disciplina, que no debe faltar, ¿no? Siempre la disciplina. Las reglas establecían mecanismos para la corrección de faltas, ¿no? Acá ellos tenían, eh, era como, no sé, pues, dentro de una sociedad, ¿no? Es como nuestra constitución, ¿no? Que nos regimos en base a la Constitución que rige a la sociedad, ¿no? Entonces, ellos tenían también su propia Constitución, se podría decir, ¿no? En la cual corregían las faltas, incluyendo penitencias y sanciones. Si cometías una falta, depende de la rigurosidad de la falta, es que si te mandaban a penitencia o te sancionaban, ¿no? Algunos principios fundamentales de las reglas monásticas tenemos la búsqueda, ¿no? Ellos buscaban la perfección espiritual, ¿no? Dentro de este movimiento lo que se buscaba era la perfección espiritual. El objetivo principal de las reglas era crear un ambiente propicio para que los monjes y monjas pudieran alcanzar la santidad a través de la oración, el ascetismo y la obediencia. La vida comunitaria. Las reglas promovían la vida en comunidad, fomentando la colaboración, el apoyo mutuo y la fraternidad entre todos los miembros del monasterio. También había el equilibrio, o sea, tenía que haber un equilibrio entre oración y trabajo. Las reglas, ¿qué hacían? Las reglas buscaban un equilibrio entre la oración y el trabajo manual, considerando ambos aspectos esenciales para el desarrollo espiritual. Y también el tema de la renuncia al mundo. Las reglas implicaban una renuncia a las posesiones materiales, los placeres mundanos y las relaciones familiares con el fin de enfocarse en la vida espiritual. Y el último, la autodisciplina y obediencia. Las reglas exigían a los monjes y monjas una estricta autodisciplina y obediencia a la autoridad del abad o la abadesa, ¿no? Entonces, aquí hablamos de autodisciplina, ¿no? Aparte de que tenían, dentro de las reglas, tenían establecido una regla de la disciplina, que si alguien cometía alguna falta, ¿no? Lo, lo, eh, lo castigaban de alguna manera, pero
lo que implicaba era mejor la autodisciplina, uno mismo autodisciplinarse. Si uno sabía, por ejemplo, en ese tiempo, si alguien cometía algo, él sabía que cometía algo y él mismo se iba a penitencia o cumplía una sanción por haber cometido algo, ¿no? Entonces, súper importante esta manera de dirigir este tipo de comunidades. También dentro de, o sea, aparte de los beneficios del legado también que trajo este movimiento, también hubo críticas, hubo conflictos y también desafíos, ¿no? Eh, por ejemplo, dentro de las críticas doctrinales, ¿no? Tenemos las críticas doctrinales. Por ejemplo, se decía que todas las personas que estaban dentro de estos movimientos tenían como, como característica el alejamiento de la vida secular. Algunos críticos argumentaban que el monacitismo promovía un escape de las responsabilidades sociales y del compromiso con el mundo, contradiciendo el mensaje de Jesús de amar al prójimo y servir a los más necesitados. Es como que se centraban en ellos mismos y lo que pasa en el mundo a mí no me interesa, ¿no? Esa era una de las críticas que le hacían a este tipo de movimiento, ¿no? También los criticaban por el énfasis en la ascesis. Ya, la práctica extrema de la ascesis y la mortificación del cuerpo era cuestionado por algunos, quienes la consideraban una desviación del mensaje de amor y redención de Cristo, ¿no? Ellos a veces se autoflagelaban también por un pecado que cometían, ¿no? Entonces, eso era criticado también. Y también tenemos que el exclusivismo y el elitismo, ¿no? La idea de que la santidad solo podía alcanzarse en ese tiempo había esa idea, ¿no? De que la santidad solo podía alcanzarse a través de la vida monástica, generaba críticas por parte de aquellos que defendían la posibilidad de alcanzar la salvación en la vida secular. Y dentro de los conflictos con la autoridad, ¿no? Tenemos la autonomía y poder, ¿no? Los monasterios más poderosos acumularon riquezas e influencia, lo que generó tensiones con la jerarquía eclesiástica que veía amenazada su autoridad. Ya la jerarquía eclesiástica ya vio amenazado porque estos monasterios iban creciendo o tenían poder, tenían más personas, entonces ya había por ahí, generaba conflicto ya. También la interpretación de las escrituras. Las diferentes interpretaciones bíblicas y las prácticas monásticas específicas podían generar controversias con las autoridades eclesiásticas que buscaban mantener la unidad doctrinal y también la injerencia en asuntos políticos. Las diferentes interpretaciones, perdón, en algunos casos, los monasterios intervinieron en asuntos políticos, apoyando a reyes o nobles, los que los llevó a conflictos con otros poderes seculares o religiosos. Y también tenemos que habían algunos desafíos internos, ¿no? El relajamiento de las normas. Con el paso del tiempo, algunos monasterios experimentaron un relajamiento de las normas y la disciplina, lo que generó críticas por parte de aquellos que defendían la austeridad y el rigor de la vida monástica. También se vio la crisis de las vocaciones. En ciertos periodos, la cantidad de personas que optaban por la vida monástica disminuyó, lo que planteó desafíos para la supervivencia y la continuidad de los monasterios. También se hablaba de abuso de poder. En algunos casos, abades o abadesas abusaron de su poder, generando conflictos internos y escándalos que dañaron la reputación del monasticismo. Algunos ejemplos de críticas y conflictos tenemos la controversia iconoclasta, ¿no?
Durante el siglo VIII, el Imperio Bizantino prohibió la veneración de imágenes religiosas, lo que generó una fuerte oposición por parte de los monjes, quienes defendían la tradición de los íconos. Otro ejemplo también tenemos la Reforma Cluniacense, ¿no? En el siglo X, el movimiento cluniacense surgió como una respuesta a la relajación de las normas en algunos monasterios, abogando por un retorno a la austeridad y la estricta observancia de la regla monástica. Y también tenemos el cisma del occidente. Recuerden que el cisma es la separación de un grupo de la autoridad central, ¿no? Es como que no querían regirse por una autoridad central, sino que ellos como comunidad armaban su propio grupo, ¿no? El cisma de Occidente en 1054 dividió a la Iglesia Católica en Oriente y Occidente. Y uno de los factores que contribuyó a este evento fue la disputa por la autoridad entre el Patriarcado de Constantinopla y la Curia Romana, en la que algunos monasterios jugaron un papel importante. Uy, no me regresé. Acá estamos. Te lo pasamos. Perdón, nunca más uso Prezi. Y eso sería, queridos hermanos, ya, eh, denme un segundito. No sé si ahí el hermano Pablo toma el control ahí, por favor. Voy a intentar cómo hago día. Sí, a mí también se me perdió Parece, por aquí parece que el... tengo que reclamar. A ver, aquí, reclamar inscripción, sí. Ahí está. Perfecto. Ahí está, ahí Sí, estamos. Ya. perfecto. Hermano Eh, eh, Víctor, sí, ¿alguna...? ahí damos, sí, vamos a o- dar unas conclusiones de este temita. Ok. Ya. Entonces, un segundito, por favor. Listo. Ya. Bueno, dentro de la lectura de lo que es parte de lo que me tocó, ¿no? Y algunas investigaciones que hice, eh, en verdad, este movimiento a mí me ha causado bastante impresión de cómo ellos se despojaban, ¿no? Completamente de los temas, de lo material para ir en búsqueda de lo espiritual, ¿no? Y como cada movimiento que surge, siempre tiene críticas, siempre tiene pros, tiene contras, ¿no? Pero yo creo que dejaron un buen legado dentro de la iglesia, dentro de nuestras enseñanzas, ya que parte de las enseñanzas de nuestro Señor no es, como dice en su Sagrada Escritura, busca el reino de los cielos, ¿no? Y su justicia, y lo demás viene por añadidura, ¿no? Entonces eso nos enseña a nosotros a centrarnos en las cosas de Dios, a buscar más de Él. Creo que aquí sí había un tema ya de exageración un poco, dentro de mi punto de vista, de mi opinión personal. Creo que había un poco de exageración y esa exageración eh, se dio que más adelante ya hubieron problemas, hubieron relajamientos, ya no se cumplían las normas como debían cumplirse, ya habían abusos de autoridad. Entonces, siempre cuando se quiere imponer algo, las personas al principio la aceptan porque es algo novedoso, pero después con el tiempo eso llega a ser cansador, llega a ser agotador y ya las personas ya empiezan a relajarse, ya empiezan a surgir movimientos en contra y opiniones en contra de lo que se estipuló en su momento, ¿no? En su momento siempre cuando sale algo es algo nuevo, algo novedoso, como el monacitismo. En ese momento surgió en una crisis muy grande, una crisis política, una crisis económica, una crisis de la sociedad, donde las herejías y todo el mundo se levantaba, ¿no? Entonces, surgió como algo para apartarse de todo eso, ¿no? Apartarse del pecado. Pero una de las críticas que les hacían a ellos era de que Jesús no dijo eso, pues, ¿no? Jesús dijo, yo he venido a lo que está perdido, yo he venido a lo que no tiene salvación, yo he venido a salvar al perdido.
Entonces, pero ellos se refugiaban y ellos buscaban su propia salvación. ¿Ya? Y ahí cae como un tema de crítica a eso, ¿no? Y yo creo que es bien dicho, ¿no? Pero al momento de surgir este movimiento, ellos no vieron eso, ¿no? Ellos pensaban en su propia salvación, pues pensaban de alguna manera egoísta en querer llegar imagínense que dicen que querían llegar a la perfección de la espiritualidad. Ellos querían ser perfectos espiritualmente. Entonces, es un gran movimiento que nos trae una gran enseñanza y en verdad que agradezco la oportunidad de haber tenido este tema y poder presentarles a ustedes con todo el cariño y espero que algo haya quedado en ustedes, eh, alguna enseñanza de lo que Dios ha querido mostrarnos en este momento. Así que les agradezco mucho. Gracias, hermano Pablo. Gracias a todos por su atención. Perfecto, hermano Víctor, muchas gracias. Igualmente. Muy bien, mis hermanos. Estos eran nuestros antiguos hermanos del siglo cuarto. En el 300 y tanto surgieron estos movimientos cristianos. Bien, vamos a continuar entonces con la clase número 11. Y ahora, del siglo cuarto, cuando surge el movimiento monacal, en aquella disertación, anteriormente estuvimos trabajando con los apologistas. Los apologistas cristianos, otro hermano disertó sobre la persecución de la iglesia cristiana, todo basado en este libro de Justo González, de historia de la iglesia, muy importante que todos los creyentes tengan no solamente ese libro, sino varios libros que hablan de la historia de la iglesia cristiana. Ahora nos trasladamos al siglo XVIII, a una zona geográfica en particular que es Europa. Durante esta época del siglo XVIII, donde se destaca por el crecimiento económico, tecnológico, el progreso tecnológico, el carbón que hace funcionar y andar mucho más rápido también la movilización en el mar y también en tierra por medio de la locomotora, la electricidad, el petróleo, la revolución industrial, las asombrosas investigaciones. No hay parte en el mundo, en ningún campo donde no se haya investigado. Por lo tanto, ha crecido bastante el conocimiento del mundo. Pero al mismo tiempo, esto presenta desafíos a la iglesia cristiana de esta época. En el siglo, los primeros 300 años, desafió a la iglesia cristiana. La persecución vino desde el exterior por movimientos intelectuales y también por persecuciones políticas. Después se corrompió la iglesia cuando se oficializó, pero sin embargo la iglesia siguió adelante por medio del sistema monacal y ahora hay una corriente externa que es el progreso, la tecnología, la información, el crecimiento de la ciencia, también va a afectar de alguna manera al cristianismo. Se conoce este periodo como el periodo de la secularización general, del cual todavía estamos siendo desafiados con el secularismo y el laicismo. Ahora se ha vuelto un poco más agudo y la persecución más solapada, pero del mismo modo sigue siendo una persecución y, y se expresa en una discriminación hacia los cristianos, cuando se les impide el presentar una opinión como miembro de una sociedad porque ellos dicen que el Estado está separado de la iglesia, por lo tanto no puede presentar un religioso alguna opinión por el hecho de ser religioso. Que observe la persecución contra los creyentes en ese sentido. Vetan cualquier opinión que provenga de algún miembro de una iglesia porque por el hecho de ser religioso. Todo lo demás pueden tener opinión, excepto el creyente porque pertenece a alguna iglesia cristiana. Las corrientes intelectuales que acompañaron este progreso fueron Carlos Darwin o Charles Darwin. Después de hacer primero suposiciones básicas en un esfuerzo para explicar el cambio y el progreso de la historia humana, desarrolló una teoría
de evolución basada en la supervivencia del más apto, como si hubiese una guerra en la naturaleza, donde la muerte, la extinción, el abuso, el atropello, la aniquilación sobre otras especies se justifica porque merece vivir el más apto. Y es justo que viva el más apto y también es justo que sea aniquilado el que es menos apto para la sobrevivencia. La proyección de estas teorías en las áreas de la religión y la filosofía produjo controversias hasta el día de hoy. Karl Marx, por otra parte, presenta la creencia en la necesidad de la victoria final, de un socialismo científico, la eliminación de todas las clases sociales, económicas y el milenio final de una sociedad igualitaria. Era como un profeta este hombre, ¿eh? Lo que estaba diciendo. La historia avanza hacia un socialismo y donde todas las clases sociales van a desaparecer, una sociedad, un milenio donde todos sean iguales. Hegel, por otra parte, idealiza el Estado y Friedrich Nietzsche habla acerca de la superraza o el superhombre, poniendo las bases para los movimientos totalitarios del siglo XX. Friedrich Nietzsche escribe en Así habló Zaratustra de un hombre que está sobre las leyes, sobre las normas morales, conductuales de una sociedad, porque él está sobre la sociedad, es un superhombre que se ha librado de las cadenas legales o morales que la sociedad le ha impuesto. Algunos señalan que Friedrich Nietzsche toma estas ideas del libro de Fyodor Dostoyevsky en el libro Crimen y Castigo, que es muy entretenido ese libro, ¿eh? Y de ahí toma estas ideas del superhombre, porque Raskolnikov, el protagonista de Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky, quiere saber si él es un superhombre, un hombre que esté sobre todas las leyes y sobre la conciencia y la moral, y es un estudiante que está sin trabajo, con problemas económicos, no puede pagar la pensión, y la señora lo está presionando para que cancele, toma un hacha y le da un hachazo en la cabeza y mata a la señora, y después viene la hermana y también acaba matando a la hermana, y después él se dio cuenta que no es un como Napoleón Bonaparte, que era capaz de conquistar el imperio, territorios, asesinar gente, se dio cuenta que era un simple mortal, que ahora no lo dejaba dormir la conciencia, el remordimiento, no puede comer, no puede mirar a sus familiares a la cara, y después alucina con la difunta, y la única manera de poder solucionar su problema es denunciándose a la justicia y pagando por su culpa en Siberia. Habla acerca de la conciencia de los seres humanos. Algunos dicen que Nietzsche leyó ese libro y desarrolla esa idea del superhombre, y después esto toma bases, después se implementa en la política. El nacionalsocialismo va a implementar esta teoría de Friedrich Nietzsche y lo va a aplicar como para dirigir su política, la supervivencia del más fuerte. Merece Alemania tomar control sobre los territorios de Europa y también sobre el territorio de los rusos, porque ellos son inferiores, y asesinar a todos los judíos y a todas las razas inferiores, y está legitimada, ellos no tienen problema de conciencia, no están cometiendo asesinato o algo malo, ellos están simplemente cumpliendo la ley natural de la sobrevivencia del más fuerte. Esto afecta a las religiones y afecta a las iglesias de Alemania, porque algunas iglesias, los liberales principalmente, van a aliarse al nacionalsocialismo. Y otros grupos que son más conservadores rechazan, como Karl Barth, por ejemplo, se desilusiona del liberalismo teológico y protesta contra el nacionalsocialismo, y hay otros que no solamente protestan, escriben y huyen, sino que se quedan en Alemania y conspiran contra el dictador y también quieren provocar la muerte del dictador, como lo hizo Dietrich Bonhoeffer. Él va a poner junto con otro grupo, una bomba que no mató a Hitler, ¿eh? Sobrevivió el hombre, pero van a matar al pastor luterano. Esas son las distintas opciones, acciones, prácticas que tomaron los cristianos durante estos momentos tan críticos en la sociedad, en los países
en los estados en el cual ellos vivieron o ejercieron su ministerio pastoral. De alguna u otra forma trataron de poner justicia. El, en Inglaterra, en la iglesia anglicana, y por el fenómeno que se estaba viendo en toda Europa de afinar el dogma, de articular bien el dogma, de definirlo con la mayor precisión posible. Esa es la característica de los protestantes, de nosotros los evangélicos. No sé si será positivo o negativo, pero es la característica nuestra de tratar de definir con mayor precisión el dogma y lo que la Sagrada Escritura dicen con respecto a una pregunta que alguien se ha planteado. Porque así surgen los dogmas, en base a preguntas. Por ejemplo, ¿se pierde o no se pierde la salvación? ¿Cristo murió por todo o murió por alguno nada más? La, también la gracia de Dios es resistible o irresistible. Y en base a esas preguntas se comienza a responder. Pero esto trae polémicas. Los debates teológicos son muy perjudiciales. Y las guerras religiosas también destruyen a otros seres humanos y a las naciones. Algunos de los que confiaban en la razón trataron de construir una nueva religión. Y esta religión fue la religión natural. Una fe que fuera aceptable para toda persona razonable. Y ahí surge el deísmo y el cristianismo racional, o la religión natural. El padre de esta religión natural, o esta religión racional, llamada deísmo, fue un inglés, Lord Herbert Cherbury, como lo están viendo en la pantalla, en los años en los cuales él vivió. No sé si alguien ha escuchado del deísmo. ¿Alguien ha escuchado a mi hermano del deísmo, verdad? No, pues, por primera vez que escuchan de esta idea del deísmo. Bueno, lo vemos, no importa. Eso lo han visto antes. En el libro, no sé si no recuerdo si en el libro de texto que están utilizando habla un poco del deísmo. Pero es una religión natural, es una religión sin iglesia, en un sentido sin Dios. Eso es el deísmo. Sin iglesia, sin Dios, concebía a Dios como un gran relojero que crea un reloj y luego le da cuerda y lo deja regulado de acuerdo a las leyes naturales. Es una religión sin milagro, sin revelación. Prescinde de la Biblia, prescinde de los dogmas también. No hay milagro porque Dios se ha ido muy lejos. El ser humano puede conocer la verdad y vivir virtuosamente por medio solo de la razón, sin necesidad de una Biblia. Lo que va a hacer este padre del deísmo es eliminar la Biblia, eliminar los dogmas, porque ella y los dogmas ha producido las guerras y ha producido los debates teológicos que han perjudicado a los europeos. Bueno, se le da énfasis al dogma, esto es lo que produce. ¿Eh? Produce indignación, produce desánimo y desilusión de otros creyentes y algunos tomaron las armas para defender un dogma como existió en Alemania ese peligro de utilizar las armas para defender un determinado dogma. Herber presentó también un bosquejo de los artículos básicos de la fe deísta. Dios existe, dijo Lord Herbert Cherbury, debe ser adorado también. La práctica de la virtud es parte principal del culto a Dios. Por supuesto, este culto no es un culto como nosotros vemos en una iglesia de cantar, adorar, sino en, en vivir virtuosamente en la tierra. Los humanos deben arrepentirse de sus malos caminos y de otros delitos también. Implementó dentro de este sistema deísta la posibilidad del arrepentimiento y también él creía que van a ser recompensados después de la muerte o van a ser castigados de acuerdo a las obras. Aunque crea una religión natural, una religión racional, pero sin embargo no se puede sustraer ni eliminar todo elemento del cristianismo. Es una mezcla de cristianismo con una religión racional
y, y natural, racional y natural. Cuando surge una religión de estas características que prescinde de la Biblia, de los dogmas, de las tradiciones de la Iglesia cristiana, inmediatamente vienen las respuestas. Viene de un obispo inglés, como los de inglés Butler, 1692-1752. El obispo dijo lo siguiente con respecto a tratando de responder a esta nueva religión que estaba desafiando a los hombres que eran racionales, hombres intelectuales, que estaba atrayendo a muchas personas para alejarse de estos conflictos dogmáticos que caracterizaban a los europeos durante este periodo. Y dijo lo siguiente: los deístas requieren tanta fe como la religión revelada del cristianismo. Si el cristianismo demanda fe, el deísmo también demanda fe. No hay ninguna diferencia entre lo uno y lo otro. Tanto el mundo natural como el moral contienen dilemas y misterios. En el cristianismo contiene misterios y también en la naturaleza hay una multitud de misterios. Hasta el día de hoy hay misterios en la naturaleza y en la creación. Por lo tanto, hay misterios en ambos. Ambos exigen fe, entonces. Los deístas se engañan a sí mismos al suponer que todo es claro y lúcido en su religión natural. Ambos mundos son posibles, dijo el obispo. Los milagros y la vida después de la muerte son tan creíbles como los dogmas de los deístas. No, la respuesta, sin embargo, no fue tan contundente de los religiosos como del obispo de la iglesia anglicana. Lo que va a ocurrir con el deísmo inglés va a ser lo mismo que ocurrió con la horca de Amán. Amán fue el que quiere matar a Mardoqueo, ¿verdad? Amán, creo el nombre correcto. Preparó una horca para Mardoqueo. ¿Qué pasó? Murió él en la misma horca que había preparado para el judío. Lo que ocurrió con el deísmo es muy similar a lo que hizo Guillotón. Guillotón, creo que el nombre el hombre que inventó la guillotina. Va a morir él también guillotinado, en su propia guillotina que él había inventado. Acá el deísmo se fundamenta en la razón, y van a ser precisamente los racionalistas lo que lo van a sepultar. Ellos fueron los enemigos, los destructores del deísmo. David Hume es uno de ellos y también Immanuel Kant. Destruyeron la religión de la razón por medio de la razón. Por la razón, estos hombres, estos filósofos, demostraron que la razón no se puede mover de la observación de la naturaleza hacia el concepto de un ser divino que desea que la gente viva virtuosamente. No se puede mover porque estamos hablando de algo inmaterial, algo muy subjetivo. Por medio de la objetividad, dijo Immanuel Kant, no se puede conocer lo subjetivo. Tampoco puede la razón comprobar o declarar falsa la creencia religiosa, porque son temas inmateriales y muy subjetivos. Por lo tanto, estos dos autores, David Hume y Immanuel Kant, sepultaron esta religión en Inglaterra. Hasta el día de hoy, sin embargo, hay algunas personas que se declaran yo soy deísta. No sé si entenderá muy bien a qué se refiere. Yo creo que cuando se dicen deístas, yo creo que piensan simplemente como un Dios que creó el mundo, lo dejó regulado de acuerdo a la ley natural y luego se fue. Pero nada más que eso, pero no creo que conozcan más acerca del deísmo y quiénes fueron las personas que sepultaron esta religión inglesa. Todo esto surge durante el periodo de la secularización general y las nuevas amenazas del cristianismo en este progreso cultural y este progreso industrial y tecnológico que está sufriendo todo el mundo, principalmente en Europa. Aparece el liberalismo teológico durante este periodo también, con un autor, el padre del liberalismo teológico, Friedrich Schleiermacher. ¿Quién era Friedrich Schleiermacher? Un pastor alemán. No era un agnóstico o una persona que no estuviese relacionado con el cristianismo. Era un protestante, un evangélico, era un pastor.
de la Iglesia de Alemania, profesor de la Universidad de Berlín, se convirtió en el padre de la teología liberal. Fue criado cuando pequeño en un hogar pietista. Sus papás eran pietistas de la Iglesia luterana, pero del movimiento pietista. Y fue educado más joven en un colegio pietista también, dirigido por los moravos. Por lo tanto, tiene una influencia muy fuerte del pietismo, cristianismo místico entonces. Adquirió esta tendencia al misticismo. En la universidad, cuando estaba mayor, se familiarizó y fue parte de un movimiento universitario que sostenía o enfatizaba el papel de los sentimientos como el mejor camino para alcanzar la verdad. A este movimiento de los sentimientos para alcanzar la verdad se le conoció como el romanticismo, que era una especie de una rebelión intelectual contra el racionalismo. Acá en el romanticismo dijo la verdad se puede conocer por los sentimientos. Es el mejor camino para conocer la verdad. Por lo tanto, Friedrich Schleiermacher tiene estas influencias: el pietismo, el romanticismo, el cristianismo y también el misticismo. Y sobre esas bases va a fundar su religión, no en la razón o la experiencia moral, sino en el sentimiento religioso. Decía Friedrich Schleiermacher que la religión surge de una inmediata conciencia o dependencia de sí mismo, cuando alguien se da cuenta de que es un ser y que es dependiente de Dios, de un ser superior, y ese ser superior es Dios, entonces ahí esa persona ha tenido esa experiencia con Dios, y esa experiencia es la base de su religión. No es ni los dogmas, ni la Biblia, ni lo que diga el clero, o lo que diga la tradición de la iglesia, sino esa experiencia con Dios es la base de, de la religión de uno. La Biblia, los credos, no tiene verdad objetiva. Este es el problema con el Schleiermacher, ¿eh? Desechó la Biblia, desecha también los credos de la iglesia de los 6 concilios ecuménicos universales a los cuales adscriben todos los protestantes. Ninguna autoridad final, sino que debemos producir nuestras propias reflexiones, decía Schleiermacher, a partir de nuestros propios sentimientos religiosos, nuestras propias ideas basadas en nuestras propias experiencias religiosas. Pero estas experiencias religiosas no deben ser individualistas, no debe ser mi propia experiencia religiosa que se constituya como la autoridad de mi fe, sino que debe estar en sintonía también con las experiencias religiosas de otros, o en colaboración y sin considerar las otras experiencias religiosas que están o fueron expresados por otros cristianos que escribieron la Biblia y también por otros cristianos que escribieron los credos o expresaron los credos. Debe estar complementada mi experiencia con lo de la experiencia de ellos. Con respecto a Jesucristo, ¿qué decía Schleiermacher respecto a Jesús? Es completamente hombre, nada más que eso, un hombre común y corriente, nacido de María y de José. No es Dios, no resucitó entre los muertos, no caminó por las aguas, sino un hombre común y corriente. Pero lo que lo hizo único, decía Schleiermacher, es que poseía una conciencia completamente desarrollada de Dios. Entonces Jesús es nuestro modelo, en el sentido de desarrollar la misma conciencia completa que tenía él de Dios. El Dios de Schleiermacher en realidad es una fuerza impersonal, una especie de panteísmo, donde Dios no es una persona, sino que todo es Dios o algo impersonal. No es el Dios cristiano de lo que propuso este hombre Friedrich Schleiermacher. Abandonó entonces sus creencias ortodoxas para lentamente irse hacia esta teología del conocido como el liberalismo teológico, donde se comienza a prescindir de la Biblia. Observe, se prescindió de la Biblia y de los dogmas. La Biblia ya es un libro común y corriente, Jesucristo es un hombre común y corriente. La base de la religión es mi experiencia propia con Dios desde esta perspectiva mística, porque también hay otra línea que fundamenta al liberalismo teológico, que es el racionalismo. Cuando alguien escribe un libro o surge un pensador, inmediatamente viene otro
que desarrolla más la idea lo difunde. Y el siguiente, de Friedrich Elaine Marque, con esta idea teológica que va a afectar a las iglesias evangélicas. Surge de evangélicos, de protestantes. Esto es lo terrible y lo vergonzoso para nosotros los protestantes, ¿eh? Porque nosotros surgimos de la Iglesia Católica Romana por los abusos, por la superstición, por la idolatría, por las inmoralidades del catolicismo romano y porque agregaron más elementos que no puede defender la Biblia. Para purificar la fe, para purificar la iglesia, la fe cristiana. Por eso surgimos en el siglo XVI. Pero en el siglo XVIII, esos mismos evangélicos, en los mismos lugares en Alemania, van a, van a comenzar a decir que ya no es necesario la Biblia. Increíble, ¿eh? En Alemania, solo fe, sola gracia, sola escritura. Y ahora resulta que los mismos protestantes están diciendo que ya la Biblia no es la autoridad final para los temas religiosos. Albert Rich tuvo un papel importante en continuar las ideas de Schleiermacher al establecer y diseminar la religión o la tradición liberal. Tenía por una norma un cristianismo completamente práctico, centrado en la idea de la libertad moral. Cristo, dijo este autor Rich, predicó el reino de Dios. Y estos son los conceptos que siempre van a utilizar los del cristianismo liberal, establecer el reino de Dios. Pero cuando ellos hablan acerca de establecer el reino de Dios, no es lo mismo que nosotros decimos con respecto al reino de Dios, porque los conceptos teológicos, por ejemplo, salvación, regeneración, expiación, sustitución, cielo, paraíso, vida eterna, regeneración, reino de Dios, todo eso le dan otro significado. Emplean el mismo lenguaje teológico, pero con otro significado. El reino de Dios, para Albert Rich, consiste en la organización de la humanidad a través de la acción inspirada por el amor. En otras palabras, el reino de Dios lo vamos a establecer nosotros en la medida que produzcamos las transformaciones estructurales y las transformaciones sociales en el mundo en el cual nosotros estamos viviendo, en el país en el cual nosotros vivimos. Inspirada, por supuesto, por el amor, donde no haya más opresión, no haya más pobreza, no haya más injusticia, sino que haya paz, haya armonía, tranquilidad y prosperidad para todos y todos vivan felices en la tierra. Y ese es el paraíso. Es magnífico lo que ellos predican. ¿Quién no estaría de acuerdo con ellos? Pero sin embargo, han eliminado esta parte espiritual de los dogmas cristianos de la Biblia, del nuevo nacimiento, es decir, una transformación espiritual. Señalaba como tarea de la Iglesia y de los individuos el establecimiento de una sociedad justa y moral, en la cual otras personas puedan, como Jesús, vencer el estar esclavizado a un destino ciego, decía Albert Rich. Todos estos son autores liberales. Son muchos más, por supuesto. Aquí menciono algunos, los más importantes, los más relevantes, como Schleiermacher, porque el padre del liberalismo, pero son una multitud de otros fundamentos que hacen surgir el liberalismo teológico. Otro autor liberal muy conocido y el profesor de teología en Alemania, en Tubinga, Karl Barth, va a tener como profesora Adolf Harnack, fallece en el año 1939. ¿Qué decía Harnack con respecto a Jesús? Lo mismo dice Schleiermacher. Es un hombre común y corriente. Es un ejemplo, una fuerza inspiradora, pero nada más que eso. No es no es hijo de Dios, no es Dios, un hombre común y corriente, no resucitó de los muertos, su muerte no fue una muerte expiatoria para salvarnos del infierno, porque ni siquiera hay infierno, ni siquiera hay paraíso, no hay resurrección de muertos, no hay nada, porque uno de los fundamentos también después del liberalismo teológico va a ser el racionalismo, el evolucionismo, el romanticismo. Y son esos elementos filosóficos que van a sostener el pensamiento liberal. También dijo que el Evangelio nos ha llamado al establecimiento de un orden social justo basado en el amor. El Evangelio es profundamente socialista, dijo Adolf Harnack. Su objetivo es la transformación del socialismo que se ha fundado sobre intereses en conflicto,
Estaba refiriéndose al marxismo ahí. En un socialismo que se funde sobre la conciencia de la unidad espiritual. Tales ideas van a producir o produjeron el movimiento del evangelio social a fines del siglo XIX y el siglo XX, que protestaron algunas iglesias contra este evangelio social. Algunas iglesias solamente predican el evangelio social. Un pastor de la iglesia metodista de Temuco, pero hace el 2011, en esa época. Ahora siempre los pastores van cambiando, lo van rotando. En la iglesia metodista solamente, la metodista fundada por John Wesley, que ingresó con William Taylor y Juan Canú de Boer, lo estableció en Temuco. A esa metodista me refiero. Y el culto, las alabanzas estaban relacionados con la acción social. La predicación con la acción social. En las paredes de la iglesia había letreros que hablaban acerca de la labor social de la iglesia. Las oraciones sobre la labor social. Desde que comenzó el culto hasta que finalizó los cánticos, el sermón, todo estuvo relacionado con el servicio social de la iglesia. Y después el pastor de la iglesia metodista dijo, como ustedes verán, nosotros, la iglesia metodista de Chile, nos identificamos como una iglesia que se destaca por su servicio de acción social. Claro, tienen un colegio metodista, tienen también un centro de salud familiar en Temuco. Eso es lo fuerte de la iglesia metodista. ¿De dónde surgen esos énfasis? Surgen de la teología liberal, porque son teólogos liberales. Van a estudiar a una facultad con estas características de teología liberal. A eso se refiere la teología liberal, mis hermanos. De racionalismo, evolucionismo, que no creen en lo sobrenatural ni la inspiración de las Sagradas Escrituras. Cristo fue un hombre común y corriente. En una oportunidad fui al, a la Biblioteca Nacional y me puse a conversar con un joven y me dijo, qué raro, dijo, yo tengo un amigo, eso me parece muy contradictorio, yo tengo un amigo que estudia teología en Santiago, pero no cree en Dios, me dijo. Es verdad que los que estudian teología no creen en Dios? Le dije, no, a ver, le dije, él es liberal, ¿no? A la religión liberal, la teología liberal no cree en Dios, no cree en el ángel, en muerte, en nada. En la teología liberal son incrédulos, algunos más medidas y otros menos medidas, pero esa es la teología liberal. Los que casan a homosexuales, de eso se refiere la teología liberal. Las iglesias luteranas, algunas iglesias metodistas, algunas iglesias presbiterianas en Chile, no todas, las iglesias, ¿qué más? Anglicanas, luteranas, presbiterianas, son iglesias, eh, tienen influencia algunos liberales. De eso se trata. Los liberales no son aquellos que cambian la liturgia, por ejemplo, que tienen batería ahora en la iglesia o tienen guitarra eléctrica, o qué más puede ser, una iglesia liberal, lo que no cantan himnos, sino que cantan música popular. Eso no se refiere al liberalismo teológico. El liberalismo teológico son estos autores. Friedrich Schleiermacher, lo que dijo Albert Rich, lo que dijeron Harnack, entre tantos otros. A eso se refiere la teología liberal. La incredulidad es su principal característica. Después de esto vino la crítica bíblica radical. La crítica bíblica radical, mis hermanos, la crítica bíblica, no se asuste usted con el término crítica bíblica, porque la crítica bíblica es un método para estudiar la Biblia que ha traído grandes aportes a los estudios bíblicos y a la exégesis bíblica. Se hacen preguntas, por ejemplo, el autor, los destinatarios, la fecha, el contexto histórico, político, religioso, la fuente que se utilizaron y otros elementos que ayudan a interpretar la Biblia. Pero esta es la crítica bíblica radical. En la crítica bíblica radical fue llevado estas investigaciones bíblicas por teólogos liberales. Por eso que se llama crítica bíblica radical. Surge en los siglos XIX y siglo XX. Ellos veían en la Biblia como un libro común y corriente nada más. Y uno de los criterios
para estudiar la Biblia de manera objetiva, según lo que establecieron ellos mismos, fue que debe ser un incrédulo el que lea la Biblia y la interprete más objetivamente. Porque si tiene un prejuicio, la fe es un prejuicio ya, va a leer la Biblia y cuando lea que un hombre caminó por las aguas, lo va a creer. Porque ya tiene un prejuicio, tiene un preconcepto, piensa que existe lo sobrenatural y va a creer lo que está ahí. Pero el mejor intérprete de la escritura, dijeron los mismos críticos liberales, debe ser un incrédulo porque él no tiene ningún prejuicio. Pero igual tienen prejuicio los liberales. ¿Cuál es el prejuicio de los liberales? El prejuicio es que cuando se va a estudiar la Biblia no debe creer en lo sobrenatural. Ese es su prejuicio. No cree en lo sobrenatural, por lo tanto, todo lo que ve allí no cree en nada porque no cree que exista lo sobrenatural. También va con prejuicio al momento de estudiar la palabra de Dios. Y esto lo dijo claramente los exégetas teóricos. ¿Quién fue? Jean-Paul Ricoeur, por ejemplo, fue uno de ellos. George Gadamer, otro exégeta teórico, dicen que es necesario, fundamental, los prejuicios antes de comenzar a interpretar y a hacer cualquier exégesis de cualquier documento. Pero la crítica bíblica, voy a mencionar un ejemplo de un crítico bíblico. Son muchos teólogos liberales que han implementado o han llegado a conclusiones críticas de la Biblia muy radicales, como por ejemplo Julio Wellhausen. Él y otros más eruditos se basaron sobre las suposiciones evolucionistas. No solamente ahora la evolución está relacionada con las ciencias sociales, sino que la evolución ahora se relaciona con temas teológicos, por lo tanto la religión y la fe también evolucionan. Ellos dijeron que Abraham, Isaac, Jacob, José, todas estas personas, Noé, Adán y Eva, Caín, Abel, Set, todos esos personajes son mitológicos, son inventados, son ficticios. Lo inventaron los hebreos, los judíos, para explicar los orígenes nacionales. Pero nada de eso es histórico. Después dirá Bullman más adelante, hay que desmitologizar todas las Sagradas Escrituras para que pueda ser aceptado por el hombre del siglo XX. Con respecto a Isaías, que existió en el siglo VIII, no puede saber lo que va a ocurrir 200 años después de él. El siglo VIII prevalecía el imperio asirio. Después vendrá el imperio de los babilonios, pero vendrá después de él. Y después el imperio de los medos persas. No puede saber un hombre del siglo VIII, la época de los asirios, qué va a ocurrir 200 años después. Menciona un personaje asirio, el medo persa, lo menciona por nombre. Nadie puede saber lo que va a ocurrir 200 años, ni mucho menos puede saber el nombre de una persona relevante en temas políticos, en temas históricos, el nombre personal de esa persona. Eso es imposible. Por lo tanto, ¿qué iban a decir la crítica bíblica radical? Fueron tres Isaías los que escribieron este libro. Un Isaías del siglo VIII que describe lo que él ve en la época de los asirios, otro Isaías que existió en la época de los babilonios y describe los acontecimientos de la época de Babilonia, y después vendrá otro Isaías que escribe lo que él está viendo en la época de los medos persas, y él puede mencionar a Ciro, porque precisamente vive en ese momento y conoce a Ciro, por eso lo menciona con nombre propio. Pero fueron tres Isaías. Cuando habla acerca de profecía, en realidad lo que está haciendo son registros históricos, relatar registros históricos. Simplemente eso es lo que está haciendo. Y lo está haciendo pasar como si fuesen temas proféticos. De eso se trata la crítica bíblica radical. En el Nuevo Testamento, del mismo modo, se va a negar todo el Nuevo Testamento. El nacimiento de Jesús, la historia de los milagros, la resurrección, todo es un invento. Ninguno de lo que relata el Nuevo Testamento es real. Y Rudolf Bullman dijo, hay como dos versículos bíblicos donde uno puede estar realmente seguro de que el autor estuvo en lo correcto con respecto
a la veracidad del Nuevo Testamento. De eso se trata la crítica bíblica radical. Afectó tanto al Antiguo Testamento como al Nuevo Testamento. Se rechazó la crítica bíblica radical, rechazó la infalibilidad y la inerrancia de las Sagradas Escrituras. La Biblia es un libro común y corriente nada más, no escrito por hombres. No existe lo sobrenatural, no existe los milagros. En la crítica bíblica fueron por impulso de personas incrédulas, pero que eran miembros de las iglesias evangélicas, eran pastores, eran teólogos, eran académicos, intelectuales, de facultades de renombre en Alemania, como Tubinga, por ejemplo. Pero como dejaron de creer, entonces esa es la teología que va a prevalecer en Europa. Van a dejar vacías todas las catedrales. Va a destruir la fe. Esa destrucción de la fe en Europa vino desde el corazón, desde el interior de las iglesias cristianas. Y lo peor, desde la iglesia protestante. Va a afectar incluso hasta las iglesias católicas romanas. Y todos los países, de alguna u otra manera, han sido infectados por ese liberalismo teológico. Eso sí se puede decir, esa teología sí, con propiedad y legítimamente, se puede decir, mata la fe. Eso sí, no hay ninguna duda, eso es una destrucción y aniquilación total de la fe cristiana. Perfecto, mis queridos hermanos. Nos hemos pasado un poco, pero no importa porque después no tenemos clases finalizamos ahora y después rinden el examen. ¿Algún comentario de lo que hemos visto ahora, mis hermanos? ¿Pregunta? ¿Algún comentario de lo que vimos en esta parte? Buenas noches, mi hermano Pablito. Bueno, yo había leído un poquito esto cuando uno estudia, bueno, Pablo Hoff hace mención y él lo refiere como la alta crítica y la baja crítica. La Exacto. alta crítica es esta teología liberal racionalista y la baja crítica la que le hace bien al estudio de la Biblia. Entonces, realmente es atroz, realmente es muy dañina esta teología racional que le ha hecho mucho daño hoy día y que hoy día incluso se enseñan en muchas universidades en realidad y afecta a muchos jóvenes. Así que debemos estar es muy importante creo esta parte para saber de dónde nace esto, para Correcto. estar preparados también. Perfecto. Muy bien, amigo Tomás. Muchas gracias por su intervención. ¿Alguien más, mis queridos hermanos? ¿O alguna otra pregunta? Porque si alguno, primera vez que ven el tema del liberalismo teológico, si no le quedó claro, también me lo comentan. Muy bien, nadie más entonces, para irnos a una oración. Nadie más.